Buenas noches, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean todos bienvenidos a esta sesión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera Morales, le damos las gracias por darnos este espacio. Hoy tenemos como invitado en nuestro conversatorio al doctor Eduardo Andere, ampliamente conocido, ¿no? Conocido en el ámbito educativo nacional e internacional, y a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Doctor Andere, es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, a sus órdenes. Sí. El honor es mío. No, eh, el doctor Eduardo Andere tiene un currículum muy extenso, por lo que solo me permitiré leer una semblanza curricular antes de iniciar nuestro conversatorio. El doctor Eduardo Andere es doctor en ciencia política por el Colegio de Boston, cuenta con grados de maestría en economía y administración pública por las universidades de Boston y Harvard, respectivamente. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México y actualmente está afiliado al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. El doctor Eduardo Andere es autor de 17 libros sobre política educativa, educación comparada y aprendizaje, entre los cuales solamente voy a mencionar los siguientes. Finlandia, el éxito en PISA y más allá comienza en primaria. ¿Cómo es el aprendizaje en las escuelas de clase mundial? Tomo 1 y tomo 2. La educación en México, un fracaso monumental. Democracia, transparencia y educación. La escuela rota, sistema y política en contra del aprendizaje en México. ¿Cómo es la mejor escuela en el mundo? Políticas educativas en escuelas de 19 países. El director de escuela en el siglo XXI. Aprender, emociones, inteligencia y creatividad. Y el futuro de la escuela y la formación de maestros. Hoy hablaremos de su más reciente libro, que se llama Conexiones y Equilibrios, Cerebro, Mente y Ambiente para Aprender y Crear. Y antes de iniciar la conversación con el doctor Eduardo, doctor, tengo entendido que dentro de poco se dejará de ser el más reciente y ya está escribiendo su siguiente obra. Sí, en eso ando, exactamente. Sí. Eh, que antes de iniciar, quiero recomendar ampliamente el libro del doctor Andere, al igual que el anterior, que se llama Aprender emociones, inteligencia y creatividad, porque en mi opinión, los dos libros llaman la atención sobre un aspecto olvidado en la investigación educativa, la conexión entre los aspectos cognitivos y no cognitivos del proceso de aprendizaje. Un Correcto. aspecto que en los últimos años ha cobrado notoriedad y el doctor Andere lo ha puesto sobre la palestra. Ampliamente ha recomendado los dos, pero hoy vamos a hablar de conexiones y equilibrios. Si no tiene algo más que comentar el doctor Andere, me voy a permitir empezar con nuestra conversación. Adelante. El Muchas libro Conexiones y Equilibrios, Cerebro, Mente y Ambientes para Crear, Aprender y Crear, versa sobre los ingredientes, emociones y racionales para manejar el aprendizaje y posibilitar una vida completa y satisfecha, doctor Andere. ¿Qué papel juegan las emociones en el aprendizaje? Es como una parte esencial de todo el proceso de aprendizaje. Um, Siempre las emociones han sido importantes. Desde que el ser humano es ser humano, las emociones son una parte crucial de su proceso de aprendizaje. Lo que es diferente ahora, a diferencia, valga la redundancia, de hace 100 años o 1000 años, es que ahora hemos estudiado con metodología científica
el efecto que tienen las emociones en el aprendizaje y tenemos más información de la que se tenía hace 5 décadas y por supuesto hace mucho más tiempo. Entonces no es que ahora las emociones cobren un papel importante porque siempre lo han tenido, sino lo que está sucediendo es que estamos aprendiendo más de cómo las emociones influyen en estos procesos que llamamos de enseñanza y aprendizaje. Y lo que sabemos es que son extraordinariamente importantes, porque a través del manejo emocional se consigue el desarrollo de habilidades personales y de habilidades sociales, conocidas como aprendizaje socioemocional, que le permiten a la persona desarrollar actitudes de estudio, automotivarse, esforzarse, saber tomar turnos, saber escuchar, saber eh, eh, marcarse o delinearse metas y objetivos y trazar caminos para lograr esas metas y objetivos, ¿no? Que no solamente el aprender funciones cognitivas muy precisas como el ABC o el 1, 2, 3, que lo podemos hacer a través de métodos memorísticos, que son importantes, por supuesto, eh, que no solo a través de esas operaciones memorísticas podemos aprender, sino ahora lo que sabemos es cómo facilitar a la persona esas operaciones de memoria, de reconocimiento de factores, de asociación de ideas, de querer aprender, de querer estudiar, de querer esforzarse, para que cuando venga el momento de consolidar esos conocimientos de los diferentes dominios, se haga con más efectividad y con más motivación y con más esfuerzo. Entonces las emociones sí en realidad son un engarce, es la preparación, son los cimientos para que después el aparato preponderantemente racional o preponderantemente cognitivo funcione con mayor efectividad. Ya no oigo. Perdón, doctor. Usted acertadamente comenta que la educación socioemocional nos ayuda a gestionar las emociones y el autoconocimiento de que ello se deriva. Eh, Siguiendo esta tesitura, eh, usted en este libro señala y abunda en que el manejo, debemos de no solo saber el manejo emocional, sino también crear ambientes de aprendizaje que lo apoyen y lo nutran. En ese sentido, ¿cómo podemos propiciar esos ambientes de aprendizaje en las aulas, en particular después de las repercusiones que dejó la pandemia del COVID-19? Cuando hablamos de cuando hablamos de ambientes de aprendizaje en general, ya sea en la escuela o en el hogar o en la oficina, de lo que estamos hablando es de crear condiciones para que nosotros como entes cerebrales y mentales podamos um, aprender de mejor manera y eso lo hacemos a través de crear condiciones para tener experiencias ricas de aprendizaje. O sea que lo que estamos tratando de hacer cuando decimos vamos a fomentar un ambiente de aprendizaje o un entorno de aprendizaje, lo que en el fondo queremos responderte con dos o tres palabras tu pregunta es creando experiencias ricas. De ahí, doctor Andere, que sea muy indispensable, o sea, muy necesario que durante los primeros años escolares la educación sea fundamentalmente presencial para que puedan ser
guiados y atendidos, Claro, y además de que esa es una edad en donde, claro, la presencialidad es una experiencia más rica que la virtualidad, sobre todo en los primeros años. ujú, Así como claro. las emociones, Eh, el manejo y regulación emocional, igual que la presencialidad, son extraordinariamente importantes en los primeros años, más que en los años universitarios. En los claro, años sí, universitarios, lo ideal es estar enseñando habilidades cognitivas, ¿no? Funciones de alto orden o argumentos de lógica muy bien estructurada. Y a esa edad no debemos estar enseñando las emociones desde el punto de vista regulatorio, no debemos estar enseñándoles a los adultos de 25 años de edad cómo regular el enojo. Eso lo debieron de haber aprendido a los 2 años de edad o a los 3 años de edad. Entonces, primero es enseñar las emociones para después aprender las ecuaciones, pero no al revés. Si tratamos de enseñar las ecuaciones a los bebés para después aprender las emociones a los adultos, eh, 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 convertimos el proceso de aprendizaje en un verdadero desastre. Y entonces sí, eh, como muchos de nosotros lo vivimos en nuestros procesos de aprendizaje, fuimos aprendiendo a través de los años nuestras materias y nuestros dominios sin una enseñanza y un aprendizaje emocional en nuestros primeros años de vida. Entonces podemos ser muy exitosos, podemos ser extraordinariamente habilidosos en matemáticas, en ingeniería, en derecho, en medicina, pero al mismo tiempo estar sufriendo los embates emocionales que no aprendimos a manejar cuando éramos pequeños con la ayuda de nuestros papás y mamás y maestras y maestros. Entonces a lo mejor somos extraordinarios científicos ulcerados. esta carencia, ausencia o deficiencia que pudiésemos haber tenido en los primeros años escolares o en los primeros años de vida, no nos marcan, ¿verdad, doctor? Es decir, puede uno retomarlos en la edad más madura, O es sea, decir, sí, pero no cuesta mucho trabajo, porque la educación emocional lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, y es mucho más fácil aprender a regular las emociones, no a evitarlas, las emociones nos van a acompañar toda la vida, ¿no? Sino a saber claro, cómo manejarlas, cómo responder al enojo, a la tristeza, a la desilusión, a la decepción, a la envidia, al coraje, todo ese tipo de cosas que aprenderlo de grande cuando podremos manejar cualquier cantidad de conocimientos teóricos, pero seguir siendo niño o niños en la forma en la que respondemos, ¿no? Con chantajes o con claro. enojos innecesarios, ¿no? Entonces convertimos a los adultos en personas, pues sí que conocen sus materias, pero que están toda la vida tensos o que están toda la vida enojados sin saber cómo manejar sus emociones, porque nunca realmente lo aprendimos como adultos. Entonces, en lugar de hacer berrinches como lo hace un bebé de 2 años de edad, hacemos chantaje. Hacemos chantaje de alguna manera o de otra, o demandas excesivas, o relaciones tóxicas, ¿no? No fluimos. De ahí, de ahí los problemas que cotidianamente nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación, ¿no, doctor? De estas violencia escolar, el bullying, eh, Claro, por eh, supuesto, por supuesto. Y la violencia escolar y el bullying lo que están demostrando es como la punta del iceberg de problemas muy profundos y mucho más grandes que no se ven a simple vista, pero que normalmente se originan en la forma en la que se dio la crianza en los primeros años de vida. Y si y luego vamos a las escuelas y los maestros no están preparados, ellos en sí, para su propia regulación emocional, y para transmitir sus aprendizajes emocionales
en una enseñanza emocional para los pequeños, pues los pequeños van a seguir repitiendo los patrones de respuesta emocional inadecuada que vivieron en los primeros años de vida durante toda la vida. De ahí la importancia de su libro, doctor, en donde usted menciona que la familia debe de tomar su rol dentro del proceso educativo en sentido más amplio de los niños y adolescentes. Por Esto es, supuesto, el maestro puede hacer algunas cosas, sobre todo si carece de lo que comenta, pero la familia se está en igualdad de situación, el niño queda indefenso ante sus propias secuestro emocional y con consecuencias terribles, no solo para su vida y el aprendizaje, sino inclusive para la sociedad, ¿cierto? correcto, totalmente, totalmente cierto. Aprovechando, doctor, y para pasar al otro tema que me gustaría ver, eh, en este contexto hay una afirmación que yo escucho muy constantemente que dice, origen es destino. En el ámbito educativo sería algo así como que los sectores más pobres son los que tienen una educación de menor calidad. Llevándolo a este punto de la educación socioemocional, ¿cómo pueden contribuir la educación socioemocional a que esto no sea así? Si vemos los grandes números, las grandes estadísticas o los datos agregados de una sociedad o de una comunidad y observamos cuáles son los resultados en desempeño de los niños o de los jóvenes en pruebas estandarizadas, la línea de proyección nos dice que eh, el estatus o el nivel socioeconómico de los padres de familia, padres y madres de familia de los pequeños es uno de los mejores predictores del desempeño de los niños. Y de ahí surge la idea o una de las ideas de que mi origen es mi destino. Si yo provengo de un lugar de pobreza económica o socioeconómica o socioeducativa, lo más probable es que yo continúe en esa línea, ¿no? Sin embargo, la línea es una línea de proyección promedio de muchas observaciones. Y también observamos que hay puntos que están por arriba y por debajo de esa línea de proyección, que quiere decir que hay niños y jóvenes que tienen mejores resultados de los que se esperaría por su nivel socioeconómico y niños y jóvenes que tienen peores resultados de los que se esperaría por su nivel socioeconómico. Y lo que ahí la información que necesitamos ahí para tratar de responder por qué ya no es una estadística agregada de cientos o cientos de miles de personas, sino es un estudio de caso de qué está sucediendo con estos niños y estos jóvenes que obtienen mejores resultados a los esperados los que uno esperaría por su nivel socioeconómico, o peores resultados a los que uno esperaría por su nivel socioeconómico. Y lo que encontramos ahí son que esos niños y esos jóvenes, en términos generales, tuvieron ambientes muy positivos de aprendizaje y de motivación en casa. Y sobre todo actitudes mentales de papá y de mamá que le transmiten a los pequeños y a los jóvenes de que por ejemplo, tu inteligencia no está limitada por tu dotación genética, sino que tu inteligencia en realidad está determinada por tu esfuerzo, por tu trabajo, por querer crecer, por querer salir adelante. Entonces observamos que a pesar de que hay familias que tienen un nivel socioeconómico de desventaja, sus hijos lucen y relucen, ¿no? En pruebas de desempeño, y lo que encontramos es que papá y mamá están muy interesados en la educación de los hijos, por ejemplo, y están insistiendo y están trabajando sobre la actitud mental de los niños. Si estudias y te esfuerzas y te motivas para salir adelante,
tus resultados van a ser superiores a lo que esperarías por tu nivel. Así es que no es a nivel personal, no es el nivel socioeconómico lo que determina el éxito o el fracaso o el alto o el bajo desempeño, sino la actitud mental de la familia y de los pequeños respecto a su forma de estudiar, a su entusiasmo, a sus emociones, a las emociones básicas de motivarse y de aprender a motivarse. Y normalmente pues esto empieza con papá y mamá creando un ambiente no rico, no necesitamos el laboratorio de la NASA, ni en las escuelas, ni en los hogares, ni el laboratorio de medios del MIT. ¿No? Lo que necesitamos es un ambiente en donde se premie el esfuerzo, se premie las buenas actitudes, se premie la perseverancia, y no necesariamente con premios físicos, sino con actitudes positivas, como mira, te fue muy bien porque te esforzaste, ¿no? El esfuerzo paga, el trabajo paga, ¿y en qué paga? En tus resultados, ¿no? Entonces es una actitud ¿cierto? mental de crecimiento en lugar de una actitud mental estática. Y eso se lo debemos a los hallazgos de investigadores sobre estados mentales estáticos, estados mentales de crecimiento. Y una de las autoras, no la única, pero una de las más famosas, se llama Carol Dweck y tiene un libro que se llama Estados mentales de crecimiento o algo así. Mindsets, estados mentales, ¿no? Sí. Lo que me comenta doctor Ander, o lo que nos comparte a todo el auditorio que nos está viendo, me hizo pensar en los sistemas educativos del continente asiático, en donde la educación del adolescente, del niño, del joven, es prácticamente un proyecto familiar donde la familia sí se compromete al desarrollo cognitivo y no cognitivo del adolescente en cuestión. Eh, Eso por un lado. Y segundo, doctor, ¿qué es lo que me interesa? Comentó el segundo concepto que viene en su libro sobre, dijo inteligencia, y se deriva de ahí. Usted habla de la creatividad, en donde nos comenta que la creatividad tiene eh, una cualidad que nos permite la regulación emocional. ¿Podría eh, La, comentarnos la cómo la creatividad, creatividad? la creatividad en realidad es como una joya como la joya de la corona de las habilidades. Y la creatividad siempre ha sido, igual que la regulación emocional, importante para el desarrollo del ser humano. Los estudiosos sobre creatividad tratan de encontrar, bueno, qué es lo que hace a la persona creativa, ¿no? Y, en el fondo a lo que tratan de llegar es, ¿podemos enseñar la creatividad o en realidad la creatividad es un rasgo genético, ¿no? De los genios o de los talentos que no los podemos escalar al resto de las personas, de los niños o de los jóvenes, para hacernos a todos Picassos o Van Gogh o Einstein, ¿no? Y entonces los estudiosos de la creatividad dividen a la creatividad en C mayúscula y C minúscula para simplificar. La C mayúscula es la creatividad por obra, ¿no? ¿No? Un Picasso un Van Gogh o una obra de Beethoven o de Rubens, Mozart o de Einstein, ¿no? Pues son obras enormes, ¿no? Donde la creatividad se muestra por la obra. Y la creatividad con C minúscula es qué tipo de cosas cotidianas podemos hacer todas las personas para aumentar la probabilidad de producir innovaciones en cualquier cosa que hagamos.
Innovaciones desde la forma en la que enseñamos y aprendemos en la escuela, innovaciones en los contextos de la oficina, innovaciones en el hogar de cómo educar a nuestros pequeños, o innovaciones desde el punto de vista de las matemáticas, de la ingeniería, de la jardinería, de la cocina, de la mecánica, ¿no? Y ahí cuando entramos a ese mundo, entramos a un mundo mucho más cotidiano, mucho más cercano al lenguaje de los papás y de las mamás y al lenguaje de las maestras y de los maestros. Y aquí lo que la literatura nos dice es que no hay una sola recomendación, una receta simple que nos diga qué hacer en términos eh, de fomentar una mentalidad creativa en los niños y jóvenes, sino al contrario, existe una serie de ingredientes que yo llamo el cóctel de la creatividad, que combinado de diferentes maneras aumentan la probabilidad de hacer cosas creativas. Y eso lo tengo, déjame ver si lo puedo ver por aquí, escrito en la página 298 del libro, donde hablo precisamente del cóctel de la creatividad. Y así como digo que no hay una receta o una fórmula sobre qué hacer, hay ingredientes, como los ingredientes que usa un chef en su laboratorio, que es una cocina, o los ingredientes que usa un investigador en biología, o en botánica, o en física, para tratar de ir descubriendo o desarrollando nuevos procesos y de producir nuevas soluciones o nuevos productos. Y entonces en el cóctel, digamos, del que están numerados en la página, en la tabla 5 de la página 298, hablo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ingredientes que fomentan la creatividad cotidiana. Y esos son, el primero, la desinhibición cognitiva, ¿no? Que tiene que ver con educar a nuestros niños a, 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 su manejo emocional para comportarse en sociedad, pero no exagerar en las reglas del comportamiento social. ¿Sí? No, no hables, no grites, no saltes, no corras, no lloras, no llores, no levantes la voz, etcétera. Hacerlo de una manera firme, pero no rígida, que permita a los niños eh, no crecer con demasiada inhibición que nos hace seres sociales perfectos, o sea, comportarnos siempre bien socialmente, puede inhibir nuestra conducta para proponer soluciones divergentes, diversas o diferentes a problemas nuevos o a soluciones creativas. Esa sería la primera. La segunda es el trabajo y el esfuerzo, el trabajo arduo y el esfuerzo, que se traducen en perseverancia, o sea, trabajar, ¿no? En lugar de estar sentados viendo la televisión chatarra, pues leer o tocar un instrumento o hacer ejercicio. Luego el conocimiento, ¿no? Casi nada se produce nuevo, ¿no? Siempre hay una escalera de conocimiento, siempre alguien se sube sobre los hombros de alguien más. Entonces el conocimiento el dominio, cualquiera que sea tu dominio, la jardinería, las matemáticas, la física, la química, la biología, el derecho, lo que sea en el área en el que te mueves, es importante como un ingrediente para la creatividad. Luego la memoria y la atención, ¿no? Sobre todo la memoria de trabajo y la capacidad de estar atentos y de poderte concentrar es otro ingrediente.
tener inteligencia, pero no necesitas una inteligencia de genio, ¿no? Sino una inteligencia Ah, suficiente que te permita resolver problemas con eficiencia. Y luego algo que llaman, que es esto de la deambulación mental positiva, que puedas permitir que la mente, después de trabajar arduamente sobre un problema, descanse, inclusive que duerma, sin que esté constantemente pensando en el problema. Después, la capacidad de imaginar, o sea, de hacer asociaciones de, de, de diferentes imágenes o memorias o conceptos o ideas para crear algo nuevo. Por ejemplo, no existe un elefante morado, pero sí puedes crear un elefante morado porque conoces el concepto de elefante y conoces el concepto del color morado. Entonces lo combinas. O el unicornio, o el monstruo de 7 cabezas, ¿no? Este, o cosas imaginarias que solamente la mente humana, con esta capacidad de asociación de diferentes conocimientos anteriores, a la hora de mezclarlos y juntarlos, puede crear algo nuevo. Entonces la imaginación como un insumo de la creatividad. Y luego la motivación intrínseca, o sea, hacer las cosas porque te gustan, y quizás en ciertos momentos combinarla con la motivación extrínseca no controladora, ¿no? Los premios. Premio porque te esforzaste y no te premio para que te esfuerces, que eso es diferente. Te premio después de que te esforzaste, pero no te digo te voy a premiar si te esfuerzas, porque esa es una motivación extrínseca controladora. Y luego un ambiente que apoye las ideas creativas, bueno, pues como lo decíamos en el hogar, un ambiente donde papá y mamá hablan con muchas palabras, con un vocabulario variado. Y en una escuela donde hay una cultura de lectura o de indagación y donde existen elementos a través de los cuales se pueda indagar sobre diferentes temas, que puede ser un laboratorio o puede ser una enciclopedia o puede ser acceso a internet o puede ser acceso a la naturaleza. Y luego, bueno, la famosa regulación emocional de la que ya hablamos y la apertura de mente a experiencias nuevas, no estar cerrado. Esto es lo que dice la literatura, que yo aquí describo y detallo con fuentes, que puede crear el cóctel de la creatividad. doctor Andere, eso en relación a los ingredientes que usted nos acaba de comentar, pero también en su libro menciona 20 estrategias para fomentar, desarrollar la creatividad, ¿no? De esas con C pequeña. Me llamó mucho la atención la decimosegunda estrategia, en donde usted menciona la importancia de un mentor ideal, en donde usted comenta o señala que los niños desarrollan su creatividad no cuando se les dice que sean creativos, sino cuando ven a sus mentores o sus padres ser creativos. Eh, en ese sentido, doctor, eh, Sí, te escucho. pensando cómo formular la pregunta, porque creo, bueno, es mi opinión, probablemente esté equivocado, los docentes se han centrado mucho en su papel de transmisores de conocimiento, de animadores, y han dejado de lado esta parte que es el ejemplo. Y de ahí que yo le quiera comentar qué Sí, piensa al respecto. Es sí, decir, sí. la necesidad de ese modelo que le ayude a los alumnos o a nuestros hijos a querer, a tener mejores aspiraciones y lograr esos objetivos, pero a través de un ejemplo, un modelo que tengamos. ¿Un modelo de qué, perdón? Un modelo como ejemplo, es decir, Sí, claro, por los, supuesto. O sea, los niños y los jóvenes y los adultos también aprendemos más con el ejemplo que con las palabras, ¿no? Y si el ejemplo es repetido, entonces
que el ejemplo en realidad es una experiencia ejemplar. Cuando se repite se convierte en un hábito. Y los hábitos es los que fomentan nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestras acciones. Tenemos o no el hábito de la lectura, tenemos o no el hábito del ejercicio, tenemos o no el hábito de dormir bien, tenemos o no el hábito del esfuerzo. Y este hábito se tuvo que haber aprendido a partir de los ejemplos que vimos y que observamos desde pequeños con las personas que nos rodeaban. Y estas personas que nos rodeaban primero eran papá y mamá y luego compañeros y maestros y maestras. Entonces sí, los mentores son extraordinariamente importantes, los mentores desde pequeños, que son papá y mamá, hasta más grandes que son los maestros y las Ujú. maestras. Sí, siempre lo he pensado así, doctor Andere, que hay una gran necesidad de ejemplos en nuestra comunidad estudiantil y esperemos que esta recomendación que usted nos hace llegue a todos los directores de escuela y a todos los docentes sobre todo. Que efectivamente podremos nosotros decirles miles de palabras, pero el ejemplo deja huella y modela los comportamientos. Claro. O sea, tú no puedes, o sea, uno puede tratar de enseñar el valor de la honestidad en la escuela, ¿no? Pero el decirle a los niños o a los jóvenes, esto es la honestidad desde el punto de vista cognitivo, no es lo mismo que el valor de la honestidad como un hábito aprendido desde el hogar y que después se repite en la escuela. Si papá y mamá son deshonestos y han sido deshonestos durante toda la vida, lo más probable es que yo desarrolle un hábito de honestidad, ¿no? Perdón, de deshonestidad, ¿no? Después, cuando soy más grande, a lo mejor puedo aprender, ¿no? Así le llaman, ¿no? Pero yo ya traigo incrustada una forma de ser, honesta o no honesta. Y lo mismo sucede con el hábito de la lectura, por ejemplo, o el hábito de la generosidad, o de la inclusión, ¿no? Si papá y mamá son inclusivos desde el principio en la educación, yo voy a crecer con una cultura de inclusión, ¿no? Si mamá y papá leyeron cuando yo era pequeño y me llevaban a bibliotecas, me leían y había libros leídos en casa, lo más probable es que cuando yo sea adulto sea una persona lectora. Si a papá y mamá no les importaba la lectura, no me llevaban a bibliotecas, no me llevaban a librerías, lo más probable es que yo no me interese por la lectura cuando sea grande. No va a suceder en el 100% de los casos, ni de una manera ni de otra, pero sí va a existir la propensión a ser lector si yo tuve papás lectores, a ser honesto si yo viví en la familia un ambiente honesto, y luego ese ambiente se replica en la escuela y, y se replica con mis compañeros. Y entonces estoy creciendo en un ambiente honesto. Y luego cuando ya lo aprendo cognitivamente, entonces hago el clic emocional con cognitivo. Y es el mejor de los mundos, Claro. ¿sí? Desde el punto de vista del aprendizaje. Y coincide, suscribo completamente lo que comenta doctor Andere, porque efectivamente esos hábitos que ya están muy arraigados, hasta el último átomo de nuestro cuerpo se resiste a modificarlos cuando tienen ya Claro. unos largos Sí, años. pues, los hábitos después se convierten o en virtudes o en vicios Sí, 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 muy cierto. o en adicciones. Y modificarlos es extraordinariamente difícil. Sí, así es. ¿Por qué? Porque los hábitos se construyen a través de muchas experiencias, experiencias que pueden ser ricas o pueden ser pobres. Si son ricas, lo más probable es que yo desarrolle hábitos positivos. Si las experiencias son pobres, lo más probable es que yo desarrolle hábitos negativos. Y cuando llegue yo a la escuela, no tenga el hábito ni del estudio, ni de la importancia del estudio, ni del esfuerzo, ¿no?
Y entonces me va a costar mucho trabajo sentarme a estudiar y a leer. Por eso yo sostengo y repito mi frase, que el poder de la cultura del hogar es superior al poder de la pedagogía en la escuela. Esto quiere decir que la pedagogía nunca va a poder corregir o ayudar o construir eh, situaciones que traen los pequeños en las escuelas. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que le va a costar muchísimo trabajo. Sí, así es, Mucho coincido más completamente. trabajo cuando ya vienen con un chip de aprendizaje desde el hogar, ¿no? Y sobre todo el daño que le hacen al propio proceso educativo, dado que no solamente ellos no quieren, se resisten, sino también generan un ambiente dentro del aula que impide que los que sí quieren aprender, que sí quieren educarse, pues no lo logren por este tipo de alumnos o estudiantes que van con esa carga, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces el docente, imagínese doctor, que tuvo estas carencias o insuficiencias emocionales en ese contexto, pues se da un poco el propio propicio para el Ah, aprendizaje. ok, exacto. Ahora, lo ideal cuando los maestros y las maestras se encuentran con esta situación negativa, pues es empezar desde el momento que se dan cuenta de que los niños traen procesos de aprendizaje inadecuados, iniciar con procesos de aprendizaje adecuados, iniciar con experiencias ricas a partir del momento que lo detectan. Va a costar más trabajo, pero si más esperan, va a costar todavía más trabajo más adelante. Sí, Y si nunca creamos esas experiencias ricas, pues nunca vamos a producir estos efectos positivos en los jóvenes y en los adultos. totalmente de acuerdo, doctor Andere, porque siempre, bueno, es recomendable que los docentes prevengan más que sean reactivos a lo que ya está, ya detonado. Claro, lo que tienen que hacer es, ok, aquí existe una situación de malas experiencias o experiencias pobres de aprendizaje que crearon conocimientos incorrectos, que crearon hábitos inadecuados. Entonces yo lo que necesito a partir de este momento es crear un ambiente eh, propicio, rico de aprendizaje. Para uno mismo también. ¿No? Que uno detecta, como yo lo digo en mis conferencias a los maestros y a las maestras y a los mismos padres de familia, les digo, váyanse hoy antes de dormir a hacer una lista de sus hábitos negativos y los hábitos positivos, ¿no? Y reflexionen sobre esa lista y entonces a partir del día de mañana inicien con un nuevo hábito. No se inicia de la noche a la mañana. Cambiar un hábito cuesta muchísimo trabajo. Pero sí puedo cambiar las experiencias. Esas sí puedo cambiarlas de la noche a la mañana. Y muchas experiencias repetidas a través del tiempo hacen un hábito. O sea, no Eh, cambio hábitos de la noche a la mañana, pero sí cambio experiencias de la noche a la mañana. Y doctor, totalmente de acuerdo. Ya estamos en la recta final, doctor Andere, y no quiero dejar pasar de lado el otro concepto que trata usted en su libro, además de las emociones, la inteligencia, la creatividad, también el papel de las tecnologías en este proceso del aprendizaje. Eh, si no recuerdo mal, en su libro nos narra usted, nos comparte la experiencia que tuvo cuando le preguntó a un director en Bélgica sobre cuáles eran los conocimientos o habilidades para el siglo XXI. Y este director de esa escuela le comentó que el único conocimiento totalmente nuevo es la digitalización. Claro, lo que me decía, la única habilidad realmente nueva del siglo XXI es la digitalización, el pensamiento crítico, la solución de problemas, la sociabilidad, el aprendizaje social, la comunicación. Todos son habilidades que han existido en la historia de la humanidad. Díganme si no había pensamiento crítico en la era de los so- Socráticos, presocráticos y los presocráticos, claro. socráticos. No, por supuesto que había.
Lo que ahora hay es conciencia de la importancia del pensamiento crítico. Ellos tenían emociones igual que nosotros. Lo que ahora hay es conciencia y ciencia de las emociones que hace 30 o 40 años no teníamos, ¿no? La digitalización es un fenómeno nuevo y sobre todo la digitalización masiva a través de pantallas como las computadoras y los teléfonos celulares, ¿no? Sobre todo con la aparición del teléfono, de la digitalización a través del teléfono celular, que se convierte en algo muy portable, ¿no? Que lo podemos cargar en la bolsa de la camisa o en una bolsa de, de, o en una mochila, ¿no? Se convierte en un instrumento que nos acompaña toda la vida, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué papel juega este nuevo hábito digital en la humanidad que nos ha hecho menos lectores, menos deportistas, comemos menos comida sana y comemos comida rápida y chatarra, porque estamos muy ocupados atendiendo el teléfono? ¿Qué cosas nos ha hecho? ¿Nos hace más inteligentes o nos hace más superficiales? Y bueno, no le podemos decir no a la tecnología, por supuesto. No estaríamos ahorita teniendo esta charla. Yo estoy de viaje fuera de México y estamos teniendo una charla en línea interactiva gracias a la tecnología. El tema no es decirle no a la tecnología, claro que no, bienvenida a la tecnología, sino al buen uso de la tecnología. Y eso es lo que nos ha fallado tanto en el hogar como en la escuela, ¿no? Porque nos llegó demasiado rápido y la pandemia nos hizo, eh, nos obligó a hacer adaptaciones y cambios que esperábamos en 20 o 30 años, los tuvimos que realizar en 2 o 3 semanas. Y la tecnología nos eh, realzó la importancia y la utilidad de la digitalización para comunicarnos en condiciones pandémicas. Ujú. Pero al mismo tiempo, ¿no? De una forma irónica, nos realzó también la importancia de la presencialidad de la que hablábamos al principio para aprendizajes más profundos y más auténticos. Al final de todo, después de la parte más agresiva de la pandemia y ahora que estamos en una nueva normalidad, ¿qué aprendimos? Que la digitalización es un extraordinario instrumento, pero necesitamos dedicarle mucho tiempo más del que le dedicábamos antes a enseñar y aprender el buen uso de la tecnología digital, desde cómo usarla, cuándo usarla, cuánto tiempo usarla, cuándo no usarla, en qué condiciones es más conveniente y en qué condiciones no es tan conveniente. Y de eso hablo con bastante extensión en el capítulo de la digitalización de este libro que hemos estado comentando. Y ahí mismo propongo un pequeño modelito de cuándo, cómo y en qué condiciones son más útiles las soluciones digitales y cuándo no y en qué condiciones no son tan útiles. Como es este modelo expresado en este esquema de la página 229, ¿no? Déjame ver si le puedo aumentar luz a esto para poderlo ver mejor. Ahí, mira. ¿No? Entonces ahí en el fondo, pues lo que trato de decir, no, no, nunca hay que decirle no a los avances tecnológicos, pero sí lo que tenemos que hacer tanto en el hogar como en la escuela y en la empresa también, pero sobre todo en el hogar y en la escuela cuando estamos en el proceso de educación escolar, de cómo, en qué características, cuánto tiempo, en qué condiciones usarla.
Ujú. Y en eso la pedagogía se quedó un poco atrás y ahorita pues apenas estamos aprendiendo esas lecciones. Y de hecho, doctor Andere, me encanta una afirmación que hace aquí para, sobre todo porque hay una parte de la comunidad magisterial o docente que siempre ha visto como con recelo la tecnología en la educación. Y usted comenta aquí, afirma que la tecnología evidentemente es un medio, no un fin, y que la tecnología jamás va a sustituir a la pedagogía. Y por muy bueno que sea el robot, si no recuerdo mal, usted comenta, eh, un robot, por muy bueno, jamás va a sustituir a un docente, A un buen docente, a un buen docente, perdón. Sí. Sí. claro, Eh, ah, por supuesto, porque la esencia de la tecnología radica en la interacción humana y la interacción humana es biológica, es de carne y hueso. Y los robots, por lo menos hasta ahora y por lo que se prevé hacia el futuro, no pueden tener una solución biológica. De eso también hablo, digamos, por ahí en alguna parte. No me acuerdo si es en las emociones o en la digitalización, que hablo de la inteligencia artificial y de hasta dónde pueden llegar los robots y si el robot eh, o la inteligencia artificial a través de un robot o de una aplicación o de un programa que parece humano pero que no es humano, que parece que da respuestas humanas pero que no son humanas, como son los nuevos chats de la empresa de Open Artificial Intelligence o el chat GPT, que dan respuestas como si fueran humanas pero no son humanas, carecen de esa parte esencial, fundamental, crucial para el desarrollo humano, que es la interacción personal, emotiva, cognitiva, combinada, lo emotivo con lo cognitivo, eh, que solo da la parte humana. Pero para eso necesitamos un buen maestro. Un maestro que se sienta en el aula a repetir su clase de manera pasiva, como lo hizo el año pasado y el antepasado y el antepasado y el antepasado, pues eso lo podemos programar a un robot para que repita la mejor clase del mejor maestro del mundo y ponerlo en la pantalla, ¿no? Y eso puede ser muy útil. Un buen maestro sabrá utilizar ese tipo de aplicaciones o ese tipo de programas para mejorar su interacción con los alumnos. Pero el buen maestro tiene que detectar el factor humano, el deseo por estudiar, el gusto por estudiar, las partes, aquellas partes que solamente el ser humano puede detectar en la interacción humana cuando está en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, doctor Ande, en mi opinión, como la de varios colegas del ámbito educativo, usted es uno, si no uno, es uno de los más máximos conocedores de los sistemas educativos del mundo. Usted afirma o comenta aquí en el libro, estamos hoy abordando, que la pandemia adelan- adelantó las manecillas del futuro, pero no cambió nada. En ese sentido, doctor Andere, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo podría ser, desde su opinión, la escuela del siglo XXI? Mira, para esto tengo otro libro por ahí que publiqué justo después de que inició la pandemia, que se llama, que lo mencionaste, que se llama El futuro de las ¿Mm? escuelas, la formación de maestros. Y parte de un libro anterior, publicado en Nueva York, que se llamaba El futuro de las escuelas y la formación de maestros, en el caso de Finlandia. Y yo lo que hice con el libro traducido al español, que es este del futuro de las escuelas y formación de maestros, también con el caso de Finlandia, pero durante y al término de la pandemia, ¿no? ¿Qué sucedió? Hacia dónde están yendo? ¿Hacia dónde va la educación en el mundo? Yo tomé el ejemplo de Finlandia porque me parece que es la mejor marca
de la educación preuniversitaria mundial y qué es lo que ellos están haciendo a partir de su gran experiencia como educadores en este eh, proceso o en este campo de la educación comparada mundial, qué es lo que están haciendo y para dónde va el mundo de la educación. Y si te lo pudiera resumir en unas dos o tres palabras, es un mundo que combina, por supuesto, los grandes avances de la ciencia y la tecnología, incluyendo la digitalización, con una pedagogía moderna, profunda, humana, interactiva, donde el profesor le da la bienvenida a la tecnología y a la tecnología digital como un instrumento para mejorar su interacción con los estudiantes, para mejorar su comunicación con los estudiantes, pero donde la parte humana, la parte emocional se vuelve todavía más importante que lo que era antes. En este siglo XXI parece mentira que lo más importante es lo emocional, más que lo digital. Doctor Andere, en verdad, gracias por haber estado con nosotros y en mi opinión, y seguramente las personas que nos están viendo y nos verán, coincidirán conmigo en que este libro suyo, el más reciente, tendrá repercusiones, no solo nacional, sino internacional, por toda la información que nos ofrece y sobre todo por los innovadores formas de tratar conceptos que, como se utilizaban, ahí estaban, pero que no se han abordado de la manera en que usted lo abordó. Solo me Pues resta darle las gracias, doctor, y pues recomiendo este libro para todos los que nos están viendo y pues no sé si quiere agregar algo, doctor Andere. no, nada, al contrario, muchísimas gracias pues, a ustedes, a la organización, a ti, Anselmo, por esta extraordinaria entrevista. Gracias por tus preguntas, esta entrevista me permitió aprender más sobre estos interesantes procesos de enseñanza y aprendizaje. Y espero que el libro sea útil para, como un aperitivo, digamos, para maestras y maestros, ¿no? En su labor pedagógica, tanto en su carrera en la escuela, en la universidad, en las escuelas normales, como en su carrera dentro de la formación de niños y jóvenes, ¿no? Estoy convencido que así será, doctor Andere. Muchísimas Muchas gracias. gracias, buenas noches y hasta la próxima, doctor Andere. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.